Que el Señor lo bendiga. Le saluda a su hermano Elgin Calderón Valverde. Proseguimos con el capítulo 24 del Evangelio según Mateo. Para recordar dónde terminamos en el programa anterior, vamos a repetir lo que dijo Jesús y de dónde se origina todo el capítulo 24 de Mateo. Mas sentándose sobre el monte de los olivos, se le acercaron sus discípulos diciendo: Dinos, ¿cuándo éstas serán? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Es decir, aquí hay tres preguntas que le hacen a Jesús cuando Jesús dice que el templo va a ser destruido algún día y que no quedará piedra sobre piedra. ¿Cuándo será esto, Jesús? ¿Cuáles son las señales de tu venida y cuáles son las señales del fin del siglo? Vean que la venida de Cristo, las señales del fin de los tiempos giran en torno a Jerusalén, al templo de Jerusalén. Todo gira en torno al templo de Jerusalén. Por eso decimos que el siglo XX, el siglo pasado, fue un siglo importante porque después de 20 siglos, Israel volvió a ser nación en 1948, como lo dijimos en un programa anterior. De esto va a girar el capítulo 24 y Jesús va a contestar cuándo será esto, es decir, cuándo Jerusalén va a ser, el templo de Jerusalén va a ser destruido, no va a quedar piedra sobre piedra. ¿Será que fue en el año 70 cuando Tito destruyó todo? ¿O será que viene otra destrucción de Jerusalén, del templo de Jerusalén? ¿Cuáles son las señales de la venida de Jesús? Es decir, ¿cuáles son los acontecimientos que van a ocurrir antes de que Cristo venga? ¿Y cuáles son las señales del fin del siglo? Es decir, del fin de los tiempos. Entonces, Jesús va a proseguir con el capítulo 24, versículo 4. Y respondiendo Jesús les dijo, y así comienza Jesús a contestar esas tres preguntas. Mirad que nadie os engañe. Es decir, vendrá un tiempo difícil, un tiempo donde incluso los cristianos, los creyentes van a ser engañados. Entonces lo primero que Jesús dice a la iglesia, porque se está dirigiendo a los apóstoles, dice, mirad que nadie os engañe. Es la primera referencia que Jesús hace, mirad que nadie os engañe. Viene el versículo 5, dice, pues muchos vendrán sobre mi nombre, oiga, muchos vendrán sobre mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Así como, bueno, aquí presentamos un ejemplo, Jesucristo hombre, es decir, Jesús dijo, vendrán muchos sobre mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. ¿Cuántos cristianos creyentes que conocen la palabra de Dios han sido engañados por una gran cantidad de falsos cristos que han venido durante estos 20 siglos? Porque habría que mencionar a una gran cantidad de hombres, desde el mismo Barcoquebas, en el año 130 por ahí, que se levantó y se sublevó diciendo que él era el Mesías y levantó al pueblo judío contra los romanos, que ahí terminó el acabose de todo y fue cuando el pueblo de Israel fue dispersado. Es decir, ¿cuántos falsos cristos y falsos mesías se han levantado? ¿Cuántos hombres dicen yo soy el Mesías, yo soy el Salvador? Y dice la palabra, a muchos se engañarán. Y vea que Jesús empieza no diciendo el montón de acontecimientos y las diferentes etapas. Vamos a dividir el final de los tiempos, llamémoslo así, en varias etapas. Una etapa va a ser la etapa de la pretribulación, es decir, lo que va a ocurrir antes de la tribulación. La tribulación, es decir, lo que ocurre después de la tribulación, luego la venida de Jesucristo y después la ira de Dios. Después de la ira de Dios, el Apocalipsis menciona lo que se llama el milenio y después del milenio viene el juicio final. 6 etapas, repito. Hoy vamos a tratar de ir hablando de la etapa primera, la pretribulación, lo que va a ocurrir antes de la tribulación o antes de la gran tribulación. Entonces Jesús, cuando comienza a explicar estas cosas, primero dice, cuidado que nadie los engañe porque vendrán muchos falsos cristos, muchos falsos mesías y a muchos se engañarán, dice la palabra de Dios.
Luego dice otra profecía interesante, englobando estos 20 siglos, o más todavía, porque no sabemos, pero estoy hablando del tiempo en que estamos haciendo este video, hasta hoy. Dice, mas oiréis de que están a punto guerras y noticias de guerras. Mirad que no os alarméis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Es decir, ustedes escucharán hablar de guerras, de que están a punto guerras, rumores de guerra, digámoslo así, noticias de guerras, pero eso no indica que es el fin. Aún no es el fin. Es decir, eso no tiene que ver nada con el fin. Hemos tenido cualquier cantidad de guerra en estos 20 siglos, pero esas guerras no. Jesús está hablando, tiene que haber una guerra diferente. No noticias de guerras y guerras. No, guerra es un país se pelea con otro país y una guerra. Eso es una guerra. Es decir, tiene que venir una guerra especial que es la que va a determinar esa primera etapa que vamos a llamarle pre-tribulación. Es decir, los acontecimientos antes de la tribulación o de la gran tribulación. Y vamos a ir explicando qué es la pretribulación, qué es la tribulación, que tenga paciencia, porque no es como muchos lo presentan en la calle, o muchos pastores se han enredado, se han equivocado y presentan la tribulación de una manera que no está en la Sagrada Escritura y más bien presentan confusiones. Entonces, noticias de guerras, sí, un país contra... Eso es normal, toda la vida ha existido. Eso no es ninguna señal del fin del mundo. Dice, pero aún no es el fin. Eso no es ninguna señal de que se acerca el fin del mundo. Dice Jesús. Vamos al versículo 7. Y dice, pues, y aquí comienza el fin del mundo. Aquí es donde empieza el fin del mundo con el versículo 7 y el versículo 8 de Mateo. Y aquí viene lo que se llama la pretribulación, lo que va a ocurrir antes de la tribulación. Y ahorita mismo usted verá el texto, si nos da tiempo en este programa, porque vamos a ir muy despacio. Hoy comenzamos a hablar de la pretribulación. Pretribulación, dice, pues se levantará nación contra nación y reino contra reino. Esto ya es una guerra diferente, porque habla de nación contra nación y reino contra reino. Estamos hablando de una gran guerra donde todas las naciones van a tener participación. Digámoslo así, muchos vemos en este texto bíblico una guerra mundial. Es decir, no es una guerra, recordemos el versículo anterior que se hablaba de guerras. No, esto es una guerra diferente. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Jesús está escribiendo una guerra mundial. Tuvimos ya dos guerras mundiales. Hemos tenido dos guerras mundiales. La primera guerra mundial de 1914 y la segunda guerra mundial donde participó Adolfo Hitler, donde hay una matanza de judíos, un genocidio tremendo, donde después de esa guerra, de la Segunda Guerra Mundial, Israel vuelve a ser nación. Entonces hemos tenido dos guerras mundiales. ¿Será que Jesús estará hablando de la Primera Guerra Mundial? ¿Estará hablando de la Segunda? ¿O estará hablando de una Tercera Guerra Mundial? ¿O de no sé cuál guerra mundial? No lo sabemos. Aquí Jesús está describiendo una guerra mundial. Habrá una guerra mundial. Muchos creen que fue la Primera Guerra Mundial, que puede ser posible, porque a partir de ahí comienzan a darse todo lo que son las señales de la pretribulación. Porque dice, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambres y terremotos en diferentes lugares. Entonces tenemos la guerra mundial, están las hambrunas, hambres y están los terremotos. Pero vea que Jesús no está diciendo que van a haber hambrunas mucho más grandes que las que han habido aquí. No dice eso, que va a haber hambrunas más grandes que las que han habido en todo el planeta. Todavía no dice nada de eso. Dice que habrán hambres o hambrunas. Habrán terremotos. ¿Terremotos como cuáles? Como los que siempre han habido. Hemos tenido cualquier cantidad de terremotos. Dice en diferentes lugares. No dice que en todo el mundo serán terremotos, no. En diferentes lugares del planeta. Es decir, cuando el profeta vio esta visión del futuro, vio una guerra mundial, vio hambrunas y vio terremotos. Es decir, que las hambrunas no han sido eliminadas.
van a haber problemas sociales. Lo que está viendo es eso. Entonces, esto es una descripción de la pretribulación. Y luego en el versículo 8, ahorita volvemos al 7 para enlazarnos con Lucas y enlazarnos con Apocalipsis, porque ellos nos van a dar elementos adicionales sobre esto. Dice, mas todo esto, dice Jesús, es solo principio de dolores de parto. El odinon, arge odinon, significa principio de dolores de parto. Cuando Jesús habla de principio de dolores de parto, no nos enredemos con esta palabra y prestémosle atención. Porque, un parto es que van a ser un niño. ¿Quién es el niño? El niño es Jesús, es la segunda venida de Jesús. Antes de la segunda venida de Jesús hay dolores de parto. ¿Y qué son los dolores de parto? Los dolores de parto son los sufrimientos de la iglesia, o lo que vamos a llamar la gran tribulación. Es decir, el principio de la gran tribulación, el principio de dolores de parto está hablando de una gran tribulación, un gran sufrimiento que va a tener la iglesia y posteriormente la venida de Jesucristo. Entonces, volvemos al versículo anterior para ir cerrando con este versículo, porque en el otro programa vamos a enlazarnos con Lucas y Apocalipsis para ir viendo que estas señales son las señales de la pretribulación, la primera etapa del fin del mundo. ¿Está bien? Bien, hermanos, de esta manera llegamos al final de este programa, esperando que nos acompañen en el versículo 7 y 8, que vamos a estar ahondando en el próximo programa. Que el Señor los bendiga ricamente.